Muy bien, buenas noches con todos. Vamos a iniciar con la sesión programada para el día de hoy. En realidad, como les había mencionado en un taller anterior, la sesión de hoy es importantísima debido a que en base a lo que vamos a desarrollar, vamos a establecer criterios para entender la metodología, que es lo más complicado. Yo tengo que tener la capacidad de entender la metodología de investigación, más allá de simplemente redactarlo, es entenderlo. ¿Por qué razón cuando nosotros estamos, por ejemplo, desarrollando un trabajo de tesis, no logramos concatenar adecuadamente todos los conceptos de metodología? ¿Por qué razón cuando llevamos el curso de metodología y una vez que este ha terminado y nos enfrentamos ya al desarrollo del proyecto de investigación de tesis, ya Es un ingeniero. sí, No, magíster. Magíster. sabe, tu audio está encendido. Ya vamos a continuar. Eh, uy, se me fue la idea. Ya, estábamos indicando de que como nos enfrentamos al trabajo de investigación, en el trabajo de investigación empiezan a aparecer muchas inquietudes e interrogantes para poder solucionar la parte metodológica. Esta parte metodológica es, vamos a desarrollar, ¿no? Muchas veces lo sencillo en realidad de la parte metodológica es entender el enfoque global. Cuando yo tengo el enfoque global de todo lo que estoy analizando a nivel de método, pues voy a poder entender cada uno de los tipos, aunque en caso de niveles ya no hay problema, ya tenemos claro que son 5 niveles, pero básicamente los tipos y las funciones que tiene cada tipo de investigación. Eh, es necesario considerar también que cuando nosotros revisamos un autor, este autor generalmente desarrolla la parte metodológica en base a criterios, ¿ya? Uno desarrolla la parte metodológica en base a un criterio y cada autor pues menciona de forma diferente el mencionado criterio. Los criterios no son uniformes. ¿Por qué razón no son uniformes? Porque lo contextualiza en base a la realidad en la que está desarrollando el trabajo. A eso se le llama A eso se le llama eh, criterio de redacción científica o también se le llama entendimiento del método científico. Ahora, ¿cuáles son estas características del método científico? Pues lo primero es entender cómo redactar la parte metodológica. En realidad, la parte metodológica no es lo mismo a la parte de cuáles son las estrategias con las que voy a hacer el proyecto. Hoy día vamos a ver ambas, ¿no? La parte metodológica científica y la parte metodológica técnica. En el caso de la parte metodológica técnica, incluso ya no hay mucho que indagar, porque cada uno de nosotros, al momento de elaborar nuestro proyecto, tenemos clarísimo cuáles son las partes metodológicas técnicas que vamos a utilizar o las técnicas que vamos a utilizar para solucionar nuestro problema. Eh, el problema está en que cuando yo quiero empezar a entender la parte metodológica científica, esta parte metodológica científica es la que nos genera mayor problema. Entonces, el día de hoy vamos a referirnos básicamente a la parte metodológica. Cómo redactarlo y más allá de cómo redactarlo, cómo entenderlo. Eso significa que vamos a necesariamente trabajar un poco de teoría, ¿no? En las sesiones anteriores no era necesario trabajar teoría porque en realidad nosotros estábamos trabajando como un taller, y un taller simplemente la idea era solucionar nuestro problema. Pero ahora lo que vamos a trabajar es cómo entender esta metodología para yo poder desarrollar mi proyecto de investigación. Así que les voy a pedir que estén muy atentos a la primera parte, que es la parte metodológica, teórica, muy compacta en realidad, no vamos a hablar de teoría, porque en realidad todo lo que les voy a mostrar en este taller se hace en cursos enteros, y a veces ni siquiera se logra concluirlos, y son los famosos cursos de epistemología, ¿no?
Seguro que alguna vez han escuchado algún docente, algún jurado, por ahí van a escuchar, si es que no lo han hecho, que tienen que trabajar la parte metodológica, la parte epistemológica de la investigación, y citan mucho a uno de los autores que se usa mucho, que es Lakatos, que podemos utilizar su parte filosófica, pero más allá de entender la parte metodológica, filosófica, eh, es necesario entender cuáles son estas consideraciones de procesos de investigación. Primero, nosotros ya hemos profundizado en este tema. Nosotros ya conocemos que una investigación tiene, o en este caso un investigador tiene una línea de investigación. Esta línea de investigación nunca va a cambiar y el investigador siempre va a seguir ese camino. Un investigador puede tener una, puede tener dos, tres líneas de investigación, tengan tantas, porque es una diversificación. Por ejemplo, en mi caso, mi línea de investigación es tecnología tradicional. Yo he desarrollado el constructo teórico del término etnoingeniería, y en esa línea es la que yo trabajo, ¿no? Y cada autor, o en este caso cada investigador, trabaja bajo ese mismo concepto. ¿Y por qué es mi línea de investigación? Porque si ustedes revisan en Internet los artículos publicados a nivel de Scopus o a nivel de otras revistas científicas internacionales, yo siempre voy a hablar de lo mismo, bajo diferentes matices, diferentes coyunturas, diferentes aspectos teóricos, metodológicos, prácticos, tratando de alguna forma de construir este mundo que bajo mi criterio todavía está sí, ¿no? Y obviamente he tenido la oportunidad de también tener el apoyo y la comunicación con otros investigadores de la misma línea que comparten mi inquietud, y con ellos he podido, gracias a, digamos, esta coincidencia, en realidad no es una coincidencia porque es parte de un trabajo que se viene haciendo hace varios años, poder haber visitado congresos internacionales y también haberlos traído a otros colegas acá para que puedan presentar sus resultados, ¿no? Entonces, si ustedes siguen una línea de investigación, pues el producto final es ese, tratar de compartir el conocimiento en diferentes plataformas. Y generalmente estos conocimientos, bueno, en la zona no son muy valorados, pero en zonas externas, claro que sí, ¿no? Entonces, ya hemos visto que en base a ese criterio, nosotros tenemos niveles de investigación. Estos niveles de investigación, que ya lo tenemos claro, entendemos que son la profundidad con la que yo analizo un estudio. Habíamos visto que el nivel exploratorio se identifica variables, el nivel descriptivo describe una de estas variables, el nivel relacional pues agarra dos de estas variables, la principal que ya se describió y otra con la que se relaciona, y busca una fuerza de asociación. En el nivel explicativo identificamos en base a esta asociación una causa y un efecto. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es el efecto? ¿Cuál es la variable que se transforma? ¿Y cuál es la variable que permanece constante, ¿no? Podemos predecir lo que va a ocurrir en base a todos los resultados previos y solucionar el problema definitivo. Camino de investigación que todo investigador desearía. En realidad, todo investigador no desea llegar a este punto, porque si llega a este punto, su línea de investigación se soluciona. En realidad, lo que quiere es a seguir profundizando, seguir mejorando, seguir buscando variables, tratando de afianzar ese conocimiento. Así que en el camino estas líneas de investigación se van bifurcando o uniendo con otras, o encontrando nuevos problemas. Esa es la idea. ¿Qué pasaba? Si yo trabajaba en mi proyecto de investigación, este criterio es importante. Cuando yo desarrollo mi trabajo de tesis y me doy cuenta que mis resultados no han dado los que yo esperaba, eso en otras palabras, voy a poner acá el ejemplo, si no he logrado, eh, probar mis hipótesis, si esto ha ocurrido, lo que tengo que hacer es hacer el paso número 3. En caso de que haya logro probar la hipótesis,
En ese caso, hago el paso 1. ¿Cuál es el camino entonces de la investigación? El paso 1 era identificar un nivel de investigación. Este es el número 1. Primero identifico. Una vez que identifique el nivel de investigación al que yo me voy a desarrollar, desarrollo el proyecto de investigación en el mencionado nivel. Ese es el paso 2. Hago mi tesis, hago mi artículo. Una vez que he hecho esto, lo que puedo hacer es continuar en ese ciclo. Paso al nivel 1, o sea, asciendo al siguiente nivel y vuelvo a desarrollar. Aquí estaría nuevamente el nivel 2. Soluciono, paso otra vez como si fuera el nivel 1, identifico el siguiente nivel y vuelvo a desarrollar mi proyecto de investigación. Eso es lo ideal, ese es el camino del conocimiento. Pero va a pasar ocasiones o momentos en los cuales yo no voy a poder solucionar algo. Voy a encontrar que hay deficiencias, que mis variables aún no miden lo que quiero, que probablemente todavía no he podido probar mi hipótesis, que aún no he podido identificar adecuadamente el problema porque hay variables que todavía no las puedo medir. Y bueno, como esa, ¿no? Hay varios aspectos que todavía hacen que mi proyecto de investigación sea dudoso en el sentido de que mis resultados no me convencen. Y como no me convencen, pues obviamente lo que tengo que hacer es ir a buscar más información. En realidad una tesis lo que hace también es buscar eso, tratar de buscar vacíos en el conocimiento. En realidad, más allá de solucionar un problema, busco un vacío, una temática que no se ha desarrollado, y una vez que ejecutaste la tesis, te vas a dar cuenta que hay muchas cosas que faltan por trabajar. Variables que no están bien, cálculos que no me salen, datos que no han sido correctos, hipótesis que no se están probando porque yo pensaba que una variable era la causa, pero cuando hago el problema me doy cuenta que en realidad la causa no cambia y que hay otras variables que posiblemente sean los factores que tengo que retroceder y volverlos a describir, a identificar, etc. Eso es lo que hace en realidad un investigador, ¿no? Constantemente va a hacer eso. Pero ustedes, como un trabajo de tesis, en realidad el objeto del trabajo de tesis es obtener un título profesional, probablemente la gran mayoría solamente va a hacer una primera identificación, o sea, un paso 1, identificación del problema, va a desarrollar su tesis, 2, y va a dejar una recomendación para que alguno otro tome esa recomendación, 3, nada más que eso. Entonces, ¿qué dice el 1? Dice pasar al siguiente nivel. ¿Qué dice 3? Dice regresar por más información. Y ustedes de ahí, con esa información, pueden estudiar un posgrado. Cuando yo estudio un posgrado, tengo que tener en cuenta que tengo claro lo que estoy desarrollando. A un posgrado no voy a ir a aprender. A un posgrado voy a ir a aplicar las dudas que tengo en base a este conocimiento. Y un doctorado, lo que puedo hacer es ir a solucionarlo. Eso significa que ya debo estar en los últimos niveles de investigación. Pese a que hay doctorados que trabajan en investigaciones exploratorias, lo ideal sería que estén en un último nivel. Por eso es que, cuando ustedes seguro que alguna vez van a ver una tesis de doctorado, es equivalente a un artículo, incluso un artículo científico de nivel Scopus. ¿Eso qué significa? Que el artículo científico es publicable. Y publicable implica que sale un libro de investigación. Por eso es que un doctorado pues, tiene su complejidad y tiene el tiempo que se le da, ¿no? Cuando usted llega a un doctorado, es casi seguro, en realidad, lo ideal sería que ustedes pues, logren, de alguna forma, con su trabajo aprobado, publicar un texto de investigación. Inmediatamente, no necesita pasar por ningún filtro. Una tesis de maestría ya tiene sus complicaciones porque aparte de eso tiene que pasar todavía por un filtro de evaluación. Puede ser publicable, pero no tiene el valor de importancia porque eso es lo que trabaja también a ese nivel. Y una tesis de pregrado, pues no, definitivamente en algunos casos ni siquiera llega a ser un artículo.
porque lo que hace es buscar conceptos teóricos. Y hoy día vamos a ver justamente por qué razón son esos conceptos teóricos. ¿A qué se refiere cuando digo que una tesis de pregrado solo busca aspectos teóricos? Aunque se ha dado el caso, muy raro, pero se ha dado el caso que hay tesis de pregrado que cubren todas las expectativas de una tesis de doctorado. Una pregunta que alguna vez me hizo un tesista, recordando esta diapositiva, me dijo: ingeniero, ¿cómo podemos hacer para que mi tesis sea calificada como excelente? Que por cierto, en muchas escuelas de ingeniería civil, de muchas universidades, no llegan a ese nivel, al menos en ingeniería no, muy raro que alguien llegue a ese nivel. La única forma de que una tesis, bajo mi criterio, al menos bajo mi criterio, que depende también de los jurados, llegue a una calificación de excelente, es que haya pasado también que con sus datos se logre publicar un artículo científico, pero en una revista indexada, ¿no? Y bajo ese criterio sí se puede calificar una tesis como excelente, porque si ha pasado por un filtro, por una evaluación de pares, ha pasado para ser aprobado por una publicación científica, una revista indexada internacional, ¿qué más podrían hacer los jurados? Si ha pasado por un filtro de especialistas, que los jurados no podrían oponerse a aprobarlo, bueno, sería más que todo ya simplemente verificar los resultados que se hagan una sustentación y si fuera una tesis de pregrado, pues concordar en que el trabajo ha sido bien hecho. Porque además de haber tenido 3 jurados evaluadores de la tesis, has pasado también por 4 o 5 jurados externos, pares, ciegos, que han aprobado el artículo científico, ¿no? Bajo ese criterio sí es posible. Por lo tanto, para que eso pase, hay que saber primero qué requisitos me pide un artículo científico. Yo lo que les muestro en realidad, por eso es que yo les parametro las cantidades de verbos a utilizar, las cantidades de preguntas a utilizar, porque a veces seguro que se hacen la pregunta: ¿por qué tan poquitos verbos? Mi idea de investigación parece genial, pero no está el verbo que yo quisiera usar, y ninguno de ellos se ajusta a mi trabajo. Es porque los que yo les muestro están hechos para poder lograr tesis de excelencia, o sea, ser publicados, ¿no? Sí hay muchos más verbos, claro que sí, que lo podemos usar a discreción. En el caso de que ya el trabajo tenga alguna intención de solucionar algo, podemos salir de esos esquemas que les he dado, pero eso ya depende mucho del especialista y del director de su propio texto, ¿no? ¿Qué consideraciones debemos tomar en cuenta para identificar estudios? Cuando yo identifico un estudio, tengo que tomar en cuenta esta terminología. Todo tipo de investigación debe pasar rigurosamente por estas. Son tres alternativas. Eso significa, si ustedes quisieran proponer una nueva metodología científica para clasificar un estudio, tendrían que utilizar este criterio. Eso es lo que han hecho muchos autores, en realidad, ¿no? Utilizar ese criterio y proponer, pues, sus textos, etcétera, etcétera. Por eso es que los textos a veces no coinciden, porque cada autor tiene un criterio diferente y pareciera que mi trabajo no ajusta en ninguno. El primer criterio es el ser exhaustivo. Un proyecto de investigación debe ser exhaustivo. ¿Qué significa esto? Que no puede existir un estudio que no esté clasificado. O sea, o está clasificado en un grupo que propone el autor, o si es que alguno de ellos escapa a alguna de las clasificaciones, implica que la clasificación como tal no es exhaustiva. O sea, ha tenido que ver todas las posibilidades y todos los casos para poder identificar al tipo de estudio. Por eso dice aquí, significa que todos los estudios deben ser considerados en alguno de los grupos, porque son grupos que se construyen de características investigativas a partir de criterios. Para yo generar un grupo tengo que tener criterios, ¿no? Es como dar un ejemplo rápido. A ver, vamos a formar un equipo de fútbol damas y de fútbol varones, o de vóley damas, fútbol varones. Obviamente, al solamente decir vóley damas y fútbol varones, automáticamente ya se ha transformado en un criterio exhaustivo. Porque si en un salón, todos los que están en el salón deben estar participando en una de las dos, aunque no quieran incluso, ¿no? Por ahí puede decir alguien: a ver, es que a mí no me gusta jugar vóley, pero no,
sea, de todas maneras, aunque no te guste jugar vóley, tú calzas en esta clasificación de vóley damas, porque solamente es damas. No hay fútbol damas, al menos en esta clasificación que les estoy dando como ejemplo, ¿no? Obviamente que ahora sí existe fútbol varones, fútbol damas, vóley varones, vóley damas, claro que sí, pero si solo fueran esas dos clasificaciones, todos los estudiantes calzarían en alguno de esos dos grupos. No me voy a ir a una clasificación ya de equidad de género, donde si yo me percibo de una manera, yo debo pertenecer a otro grupo. Esas cuestiones ya salen del esquema. Son técnicas o teorías forzadas, ¿no? El famoso yo me percibo de un género diferente, así que como yo me percibo, tú tienes que entenderme y obviamente yo me voy a jugar vóley o yo me voy a jugar fútbol. Eso ya no va, porque acuérdense que cuando hemos visto lo que es la identificación de variables, los caracteres sexuales primarios son los que priman para identificar el sexo de una persona. Más allá de su afinidad, más allá de lo que uno perciba de sí mismo, más allá de lo que de los gustos, es bien clara la clasificación. Se debe de quedar también claramente que en caso de que yo proponga un estudio, ese estudio jamás debe quedar fuera de estos grupos. O sea, automáticamente tiene que irse a uno de los dos, no a ambos. Hay que tener en cuenta, a uno de los dos o de los tres que hay. No hay un estudio que no pueda ser encasillado. ¿Eso qué significa? Que no pueda, que quede, digamos, sin clasificación o que pertenezca al mismo tiempo a dos grupos. Eso es ser exhaustivo, ¿no? Puede pertenecer a dos grupos, o es A, o es B, o es C. No puede ser AB, no puede ser CD. La otra consideración para identificar un trabajo de investigación es la característica excluyente. ¿Qué significa excluyente? Tal cual que el caso anterior, que es exhaustivo, el excluyente significa que los grupos que están construidos a partir de este criterio comparten características, elementos específicos que hacen que si es que uno no pertenece a un grupo, automáticamente es excluido para pertenecer al otro. Eso es lo que dice acá. No hay conjunto denominado de intersección. O sea, no puede haber al mismo tiempo A y B. Excluyente implica o es A o es B. No hay intersecciones. Por ejemplo, yo puedo decir, este es un tipo de investigación. Este es un tipo de investigación A. Este es un tipo de investigación B. Este es un tipo de investigación C. No existe intersección. ¿Por qué? Y aquí viene justamente el problema que yo tengo con la teoría que plantea Hernández Sampieri. Dice investigación cualitativa, dice investigación cuantitativa, y por cierto, considera una tercera. No sé que ustedes han leído mucho de eso. La famosa investigación mixta, que está diciendo que es una intersección de ambas. Pero si yo hago esto, no puedo cumplir la característica de excluyente. Excluyente implica, si estoy acá, si este es mi punto donde aparece mi proyecto, no puede estar en dos lugares al mismo tiempo. No puede estar acá, tampoco puede estar acá. Esa es una característica. ¿Y qué cosa era exhaustivo? Exhaustivo era que esta investigación siempre debe pertenecer a alguna de ellas. No puede quedar en el limbo, en el espacio, y no poder clasificarse. Siempre tiene que haber una forma de clasificar. Dos características importantes para identificar una investigación. Esto quiere decir entonces que en un mismo estudio no puede pertenecer a dos grupos al mismo tiempo. ¿Cuál es la tercera que no está mencionada aquí? La tercera se le llama parsimonia. ¿Qué es parsimonia? Que siempre debe haber dos. Por tanto, Hernández Sampieri, ¿cuántas tiene?
Hernández Sampieri tiene 1, 2, 3. Por esa razón, yo no comparto mucho el concepto de investigación mixta. Más allá de que no sean 3, porque podría darse el caso. Más allá de esto, cuando yo tengo una investigación cualitativa y la operacionalizo, por ejemplo, yo tengo dolor, y le pongo una escala, 1, 2, 3, 4. Acabo de operacionalizar. Poco dolor, mucho dolor. 5 sería mucho dolor. Tengo amor, igual, poco amor, mucho amor. ¿Qué estoy haciendo? Eso se llama operacionalizar. ¿Qué acabo de hacer al operacionalizar? Acabo de transformarlo en un número, ¿cierto? En una escala. No es una medición como tal, porque una medición requiere una escala control. Por ejemplo, si yo quiero medir 1 metro, existe una unidad teórica de cuánto debe medir el metro. Si yo quiero hacer la medición en kilos, existe una unidad de medida que ya está establecida para el kilogramo. Al hacer esta operacionalización, Hernández Sampieri indica que ya es mixto, porque al mismo tiempo es cualitativo y al mismo tiempo es cuantitativo, lo cual no es cierto, ¿no? O es cualitativo, o al operacionalizar ya lo vuelvo cuantitativo. Bueno, al menos ese es el criterio con que yo trabajo. ¿Cuáles son estos tipos de investigación entonces? Imagínense, cada número que vamos a ir viendo, imagínense que es la idea de un investigador o de una propuesta de investigación, ¿ya? Imagínenlo como una propuesta. Cada una es independiente. No todas aparecen, en otras palabras, en un mismo texto. Algunas aparecen en algunos sí, en algunos no están consideradas. Primer tipo, porque vamos a hablar acá de tipos de investigación. Ven aquí. Tipos de investigación. Primer tipo de investigación. Según la intervención del investigador. O sea, cómo yo, como investigador, intervengo en mi proceso de investigación. Existen 2 tipos. Primera, o es observacional, que significa que yo solamente voy a ver, solo voy a observar, no voy a modificar la variable, que significa no se modifica la variable. O va a ser experimental, con intervención. ¿Esto qué significa? Cambio la variable. Modifico la variable. Transformo la variable. ¿Esto es exhaustivo? Sí, porque mi estudio o es observacional o es experimental. No hay otra clasificación. O modifico o solo observo. No hay un intermedio. ¿Es excluyente? Sí, porque el hecho de cambiar la variable automáticamente implica que ya no estoy observando. O al revés, en el hecho de solo observar implica que no estoy cambiando nada. ¿Sí? Es excluyente. ¿Y es parsimonia? Sí, porque hay 2. Cumple el requisito para una clasificación de investigación, ¿no? Esto hay que tener en cuenta porque acuérdense que esto ya lo hemos visto en una investigación anterior, ¿no? Cuando les puse un ejemplo de los rastreadores para ver cómo es que se trabaja con intervención y sin intervención. Básicamente es lo mismo. Observacional implica que aunque intervenga muy poco, sigo observando. Por ejemplo, alguien podría dar un ejemplo y decir, a ver, ingeniero, yo voy a agarrar una briqueta de concreto. A esta briqueta de concreto le voy a adicionar un aditivo. Lo voy a llevar al laboratorio, le voy a aplicar una carga, ¿no? Una carga, y voy a buscar un punto de falla, ¿sí? Un punto de falla, para determinar resistencia. El concreto con aditivo. Entonces me dice, no voy a observarlo, porque como no estoy mirando lo que está pasando, lo que estoy haciendo es destruyendo la briqueta, aplicando una fuerza, y obviamente determinando un valor. Esto ya no sería observacional, sería con intervención, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será con intervención? Pues no. Y ahí viene la contradicción. Alguien dice, ¿por qué? Si estoy interviniendo. No, esto es una muestra.
¿Cuándo es con intervención? Cuando yo agarre esto. Agarre el edificio. ¿Sí? Oye, ojo, obviamente no es el modelo. Esto parece un modelo. No, es un edificio. Tiene profundidad. Está hecho en la realidad. Esto es realidad, no es modelo. ¿No? Realidad. Hago mi edificio. Construyo esta columna con esas características y someto todo el edificio a cargas. Todo el edificio lo someto a cargas. Hasta que esta columna falle. Eso sería con intervención. Una columna real, un elemento estructural real, ¿no? Eso es con intervención. Pero esto no se puede hacer. Primero, por la cantidad de carga que tendría que tener para que falle. Segundo, porque el gasto que yo generaría para solamente fallar una estructura implicaría que todo el monto que se ha invertido se iría pues al... No sería adecuado. Por eso es que, por ejemplo, en algunas universidades que tienen equipos más sofisticados, utilizan ya mesas vibratorias con viviendas a escala, ¿no? Han visto según internet, y si han tenido la oportunidad de estar en Lima, pues han visto que hay mesas inmensas donde se hacen, aunque edificios no a escala muy grande, pero se hacen viviendas regulares, pequeñas, que se consideran ya a escala, de un piso, de 2 pisos, donde se le aplica fuerzas sísmicas hasta identificar la falla, o muros completos de albañilería hasta identificar la falla. Eso sí se haría de alguna manera un trabajo experimental, ¿no? Con intervención. Pero si yo todo eso lo hago en una briqueta, en un bloque de albañilería, porque los bloques se ensayan de esta manera, ¿no? Se aplica una carga por acá, hasta la falla, y después lo llevo a un modelo matemático con los resultados, eso no es intervención, ¿no? Eso es observación, continúa siendo observación. Veamos entonces el concepto. ¿Qué tipos de estudios están dentro de o qué consideraciones de estudios a nivel de complejidad están dentro de esta característica observacional? Por ejemplo, los estudios sin intervención, que son observacionales, son los estudios de nivel exploratorio, cualitativo, los estudios descriptivos, los estudios relacionales e inclusive los explicativos. Todos los que están en los primeros niveles de la pirámide, porque esto es una pirámide, todos los que están por aquí, habían sido observacionales, porque todos son en laboratorio, ¿no? Podría ser que este de acá se salve. Este puede tener dos. Puede ser, por un lado puede ser observacional, por otro lado puede ser experimental. Sí puede ser. Pero este de acá no. Es difícil. Entonces, cuando yo ya tengo, como ya ustedes esto ya lo saben de memoria, porque hemos ido haciendo esto en todos los talleres, automáticamente ustedes ya saben qué cosa es o qué tipo de su estudio. Es observación. ¿Qué es experimental? En este caso, no experimental. Primero veamos el no experimental. Una investigación no experimental es de tipo, se basa fundamentalmente en esto. Otros le llaman a la observacional no experimental. Es lo mismo, ¿no? Porque a veces lo clasifican en experimentales y no experimentales, ¿no? Existen muchas variables y forman parte de una situación, un suceso determinado. Se entiende por investigación no experimental cuando se realiza un estudio sin manipular, es importante, sin manipular la variable en forma deliberada. Hay que tener en cuenta eso. Cuando yo hago un ensayo de laboratorio en una briqueta, eso es no deliberado. Sí estoy haciendo intervención, pero es observacional, porque estoy manipulando en forma, bueno, no estoy cumpliendo este requisito que es deliberado, ¿no? Estoy viendo lo que va a pasar, nada más. Vámonos al otro lado, la investigación experimental. ¿A qué se refiere la expresión experimental? Porque como les dije, el nivel explicativo también puede ser experimental. Todos los estudios que son con investigaciones con intervención, o sea, experimentales, pueden ser primero estudios prospectivos. Más adelante vamos a ver a qué se refiere eso. Todo estudio prospectivo
siempre es experimental. Y el prospectivo es otro tipo de investigación que vamos a ver hoy. Los estudios longitudinales generalmente son con intervención, o sea, en función del tiempo. Los estudios analíticos siempre son con intervención, dependiendo en el nivel en el que esté. ¿Qué era un estudio analítico? 2 o más variables. Los estudios de causa-efecto. Ah, por fin apareció aquí. Este es un estudio explicativo. Los estudios explicativos también pueden ser experimentales, así como pueden ser observaciones. Son estudios explicativos, por lo menos, en algún caso, porque acuérdense que el estudio explicativo todavía se divide en 3 niveles. ¿Sí? El último nivel es con intervención. Veamos entonces a nivel de esto el concepto de enfoque, porque seguro que nos van a pedir también al momento de hacer nuestro trabajo de tesis, aunque en los perfiles casi no aparece, eso aparece más en el borrador de tesis. ¿Qué cosa es un enfoque? Existen 3 posibilidades dentro de un enfoque. Enfoque es cómo voy a afrontar la investigación. Son experimentales, cuasi experimentales y no experimentales. En otras palabras, esto es observación. Este es un criterio que utiliza otro autor. Le dice no experimental, pero es observación, ¿no? ¿Qué es un diseño experimental? Porque es necesario entenderlo primero, para digamos, dividirlo o subdividirlo y tener clara el concepto del enfoque. Un diseño experimental necesita primero un grupo de control, que significa, si yo estoy hablando de briquetas, de concreto, un grupo sin aditivo. Sin aditivo. Ese es el control. Es el regular. Este sería el tradicional. Por lo tanto, si ustedes van a implementar la filosofía Lean, tienen que primero hacer una medición sin la filosofía Lean. Después dice 4 grupos de Solomon o grupos de control. Este es lo primero, y para que sea experimental, tiene que haber otro con aditivo. Donde voy a aplicar la fuerza. Por lo tanto, cuando yo saque mis resultados, voy a tener valores en un grupo, está sin, o sea, el grupo regular, tradicional, normal, lo que se hace siempre, y en el otro está donde yo voy a implementar o mejorar. Aquí estoy mejorando. ¿Cómo yo podría controlar? Por eso es que a veces algunos me presentan sus proyectos diciendo, implementación de la metodología Lean Construction para mejorar, ¿no? Para mejorar procesos en obra o para reducir gastos en obra. La pregunta que yo les hago es, para hacer eso, primero has debido demostrar que el método funciona. ¿Cómo? Pues con un diseño experimental. Solo si se ha demostrado que el método funciona, tú puedes intentar, proponer, mejorar. Es por esa razón que a muchos de los trabajos, esa intención, yo le he puesto como un objetivo al final. Póngalo al último, ¿no? Como último objetivo, como propuesta. Proponer una guía, por ejemplo, proponer una guía, proponer un manual, proponer una solución. Es que tú no puedes proponer algo si no has demostrado previamente. Alguien podría estar tentado y decir, ah, bueno, sí se ha demostrado. En un estudio anterior han hecho un hospital y han demostrado que pues, la filosofía Lean funciona. ¿Y tú qué estás estudiando? Un colegio. O estás estudiando una posta, que no es lo mismo que un hospital. El mismo hecho de cambiar de zona geográfica no implica que el fenómeno se va a representar de la misma manera, por más que sea un hospital. ¿No? El clima varía, la forma de la población varía, la experiencia del trabajador varía, varían muchas cosas y las variables son diversas. Así que si en Cusco funcionó, no significa que en Puno va a funcionar, porque primero tengo que demostrar que esta metodología funciona en Puno con un experimento, o en este caso con un diseño experimental. ¿Qué cosa es el diseño cuasi experimental? Primero, necesitamos una serie cronológica, que significa desde un inicio hasta un final. Inicio, final.
¿Qué más? Necesitamos una muestra cronológica equivalente. O sea, aquí saco una muestra, acá saco otra muestra, aquí otra, y así voy subiendo hasta la muestra final. Necesito un grupo de control. ¿Eso qué implica? Que al mismo tiempo esto es con y otro sin. Necesito que sean muestras separadas. Muestras separadas implica que los voy a experimentar por otro lado. Por ejemplo, los trabajo con mi muestra inicial y con otros estudios. Pueden ser también series, cuando ya no hablamos de muestras, o ciclos de instituciones, de modificación dentro de empresas, y obviamente utilizar ecuaciones de regresión. Un diseño cuasi experimental se diferencia del diseño experimental porque tiene grupos de control en ciclos de tiempo. Y un diseño no experimental es el ex post facto, es lo que yo puedo visualizar sin necesidad de tener una muestra al lado. O sea, yo, en otras palabras, agarro mi briqueta, le aplico aditivo y calculo la resistencia. Y lo comparo con la teoría. Eso podría ser, aunque es experimento, sigue siendo observacional, porque no hay forma de controlar. Cuando ustedes quieren implementar una filosofía Lean, están a este nivel, no experimental, ¿no? No hay forma de controlar si el resultado será bueno, será malo, etc. Por lo tanto, cuando nosotros analizamos un trabajo experimental, Ingeniero se silenció. solo funciona para el caso LACES. Es que sí. Entonces, ¿qué implica un trabajo experimental? Que primero, tengo que controlarlo, está en la mano del investigador. Segundo, identifico que estas solamente puedo modificar las causas, porque el efecto no sé qué va a pasar. Y tercero, esta validez interna implica que solo funciona para casos específicos. Yo no puedo hacer un resultado y decir, bueno, como le agregué un aditivo a este concreto, entonces cuando yo lo haga en Cusco, en Arequipa, en Lima, en Trujillo, va a darme lo mismo. Especialmente en casos de experimentación es difícil que eso ocurra. ¿Y qué es el cuasi experimental? El cuasi experimental se puede aplicar a situaciones reales, ¿sí? Esa es su ventaja, porque está en función del tiempo. Tiene validez externa, ¿eso qué implica? Que los resultados de estos sí los puedo influenciar a la población. A la población. Como en el caso anterior era interno, esto no, esto ya es externo. O sea, los resultados que salen ya pueden ser de alguna manera representados para estudios semejantes. Los resultados, al ser representativos, porque requieren muchas muestras, no solo una, representativo implica muchas muestras, pueden ser generalizados a otras realidades o sujetos. También le vamos a poner realidades. Grupos o situaciones reales. ¿A qué se refiere con eso? Que, por ejemplo, si yo creo un concreto para climas fríos, o un concreto que soporte climas fríos, pues eso casi siempre va a funcionar en temperaturas semejantes en zonas diferentes, ¿no? Hay que ver también la variedad de temperatura o la variedad de altitud. ¿Qué otra consideración tiene? Vamos a borrar esto que no me deja ver. Se limita a ambientes no reales. ¿Qué significa eso? Que solo es laboratorio. Estamos hablando de investigaciones experimentales. Posee menor validez externa.
O sea, en el caso de validez externa es que no sale hacia afuera, es lo mismo, es una repetición de lo que ya mencioné anteriormente. De tipo ambiental, son las características propias de los sujetos y de los animales. Podría ser en laboratorio, en caso de que se trabaje sujetos. Sus limitaciones son difíciles de valorar debido a que son características psicológicas internas, bueno, más en cuestiones educativas. El tipo de moral, cómo voy a trabajar también las variables cuando son sujetos. Deben respetarse los derechos de los participantes. En nuestro caso es ciencias naturales, así que esto casi no lo usamos. Se derivan del objeto, ¿sí? El objeto observable. En el otro caso, las investigaciones cuasi experimentales introducen amenazas de validez interna porque no utiliza el proceso de aleatorio de muestra. ¿Eso qué significa? Que yo estoy trabajando con validez externa. Dificultad con controlar todas las variables. No voy a poder controlarlas al 100%, como el caso del laboratorio. En el laboratorio todo tiene que estar extremadamente controlado. Muy difícil hacer esto con briquetas, porque existen variables como la temperatura, la hora del día en la que trabajo, quizás la calidad del agua, hay cosas que no voy a poder controlar. Por lo tanto, la mayor parte de experimentos de laboratorio para concretos casi siempre son cuasi experimentales, a excepción de fallos estructurales, ¿no? Grado de seguridad o equivalencia inicial y la variable dependiente puede confundirse con variables extrañas. O sea, podríamos pensar que la variable causa es la que está generando el problema, pero en realidad son variables que no las he tomado en cuenta. Por lo tanto, cuando yo me voy a una cuestión de evaluación metodológica, digo, entre la investigación experimental y la investigación cuasi experimental, la experimental tiene una validez interna solo para la muestra, la cuasi experimental no. La experimental no puede predecir lo que va a pasar en diferentes realidades porque las variables están totalmente controladas, pero la cuasi experimental sí, porque las variables pueden cometerse errores al momento de hacer esto, pero me da mejores resultados cuando yo quiero trabajar externamente. En el caso del experimental, yo debo tener todo el control. O sea, debo saber todo lo que está pasando con cada una de las variables. Muy difícil hacerlo. Mientras que el cuasi experimental, mi control es medio en base a estándares. En el caso de la situación, un experimento es artificial. Esto es lo que lo diferencia. Yo modifico todo, cambio todo. Mientras un cuasi experimental es natural, lo que ocurre en la naturaleza. ¿Eso qué significa? Que, por ejemplo, en el experimental, yo elaboro mis briquetas. El artificial sería briquetas, ¿sí? En el cuasi experimental, ¿qué sería? Sería diamantina. Esclerómetro, bueno, que el esclerómetro no da muchos resultados, porque es lo que está ocurriendo en la obra realmente. Pero a veces, si yo no tengo la posibilidad de extraer muestras con diamantina, yo tendré que tratar de que mi experimento se parezca mucho a lo que es la columna de concreto. Por ejemplo, aquí hay una observación que podríamos hacer cuando hacen tesis, aunque no he visto ninguna en este grupo, cuando hacen tesis sobre curado, ¿no? Y lo que se hace constantemente en obra. ¿Qué se hace en obra? A ver, se hace el vaciado de una losa de concreto y se sacan testigos, ¿no? O muestras de briquetas. ¿Para qué? Para verificar dos cosas. Primero el slam, que es la fluidez del concreto, con el cono de Abrams, y por otro lado, una briqueta de dimensiones de 6 por 12, para verificar posteriormente la resistencia del concreto. ¿Qué se hace con esta briqueta? Primero, que tiene una dimensión más pequeña que la losa. Se pone y se hace el curado sumergido, o sea, se coloca en una bandeja de agua, se sumerge y se hace el curado por los días que requiera para el ensayo, 7 días, 14 días, 28 días. La pregunta es, ¿una columna, una losa, una viga de concreto pasará por ese control de curado? La columna lo podremos sumergir en una bandeja o hacer que el agua lo rodee completamente, o simplemente
a veces se echa un poco de agua, un rociador, algún guisante que pueda mantener la humedad. O sea, no existe relación entre el curado de una briqueta y una columna, porque después esa briqueta pasa por el ensayo de laboratorio y lo que sacamos es que a las justas pasó el mínimo, o sea, llegó a 210, 211, está, digamos, a un 95, 98, 101%. O sea, ahí es aceptable. Porque asumimos que el concreto con el tiempo va a seguir incrementando su resistencia. Pero eso es lo que dice la briqueta. Si la briqueta llegó a las justas y ha sido curado con estrictos valores que nosotros tenemos en laboratorio, en obra no va a pasar lo mismo, ¿no? Esa es, por ejemplo, una situación natural. Hay que chequear eso. Y los objetivos de un experimento es predecir, explicar, tal cual el cual se experimenta. El objetivo es el mismo, pero hay que saber cómo los voy a hacer. El experimental son situaciones entonces estrictamente controladas donde se intenta establecer relaciones de causa-efecto, mientras que el cuasi experimental son ambientes donde no se puede lograr un control de los grupos de diferentes, por diferentes variables que pueden cambiar y en grupos o en diferentes grupos, generalmente poblacionales. Veamos entonces el experimental con más detalle. ¿Qué dice la teoría? Según la intervención del investigador, una investigación experimental, este tipo de investigación se basa en la manipulación de una variable. O sea, yo tengo control, yo manipulo la variable en condiciones altamente controladas. ¿Sí? Entonces, hay que ponernos a pensar si en laboratorio llegamos a este nivel. Replicando un fenómeno concreto, observando el grado en que las variables indicadas se manipulan, si producen un efecto determinado, los datos se obtienen de muestras aleatorizadas, o sea, hay que utilizar estadística, de manera que se presupone que la muestra de la cual se obtiene la representatividad de la realidad, pues se asemeja a la realidad. Permite establecer diferentes hipótesis y contrastarlas con un fenómeno, que el fenómeno es la obtención del resultado bajo el método científico. Se aplican experimentos puros, porque también hay experimentos puros, entendiendo por tales que se reúnen tres requisitos. ¿Cuándo es un experimento? Y además, ¿cuándo es un experimento puro? Primero, porque hay experimentos y hay experimentos puros. Primero, cuando yo puedo manipular la variable, o sea, las independientes, las que generan la causa, no el efecto. El efecto sería la resistencia en concreto, pero, ¿no? Las independientes sería la cantidad de agregado, la humedad del agregado, el agua, la temperatura. Medir el efecto de la variable independiente sobre la variable dependiente, cómo le afecta, y la validad interna, o sea, que su validez sea interna de la situación experimental. Esto es muy difícil, el caso 1 es muy difícil porque necesita que yo cambie la variable que esté adecuadamente medida, y en el caso 2 tengo que ver qué efecto genera. O sea, estoy seguro de lo que está ocurriendo. Las investigaciones o los experimentos puros generalmente son genéticos, generalmente son, por ejemplo, para micro o nanomateriales, calidad de mejora de nanomateriales, tecnología de mejora de construcción a nivel de producción industrial. A ese nivel se trabaja eso. Elaboración de experimentos químicos, físico-químicos. Por otro lado, el cuasi experimental se asemeja a un experimento, se asemeja a un experimento, pero depende de que no puedo manipular todas las variables. Estas variables, bueno, no son fáciles de identificar. Además, no tengo control de las variables. Por ejemplo, aspectos vinculados al tipo de la muestra que se presenta en el experimento, porque si la muestra tiene variables muy diversas que no pueden ser controladas, por ejemplo, la humedad, no la puedo controlar, a menos que esté dentro de un ambiente aislado. El sonido, no lo puedo controlar. La temperatura, muy difícil controlar en el laboratorio, porque el hecho de que yo salga a un ambiente o ingrese a otro, puede haber una variación de 1 o 2 grados. Se utilizan cuando no es posible asignar al azar a los sujetos. ¿Qué significa esto? Cuando yo lo hago por conveniencia. Azar significa que yo estoy trabajando por conveniencia. ¿Y eso qué es?
Trabajar por conveniencia es lo siguiente. Por ejemplo, alguien dice, a ver, vas a hacer tu tesis de briquetas de concreto. Muy bien. ¿Cuántas vas a llevar al laboratorio para hacer la rotura? Ingeniero, voy a hacer 5 nomás. 5 de cada tipo. Son 3 tipos, tengo 15 ensayos. ¿Por qué razón lo hago así? Porque está caro el ensayo, es costoso. No puedo hacer más. Estoy tratando de que se economice al máximo. Además, 5 datos es mejor que 3, ¿no? Porque acuérdense que con 3 datos tengo una curva. Si yo tengo 3 datos, saco una curva. Entonces, con 5 quiero mejorar eso. Puede ser 7, puede ser más. ¿Qué estoy haciendo? Utilizando conveniencia. También teoría. Por lo tanto, tu estudio es cuasi experimental. ¿Cómo sería experimental? Yo saco una muestra estadística del volumen de concreto necesario para su análisis y transformo ese volumen en la cantidad de briquetas que requiero, estadísticamente hablando. O sea, utilizo una fórmula. Acá no uso fórmula. ¿Qué estudios son observacionales? Por ejemplo, los niveles exploratorio, descriptivo, relacional y explicativo son observacionales. Pero el explicativo también puede ser experimental. El predictivo necesariamente es experimental porque requiero saber qué va a pasar con datos previos. Y el aplicativo es el que es experimento verdadero en realidad. Ahí soluciona el problema. Ahí no saco muestras. En el aplicativo no hay muestra. Se saca el 100% de la población. Por eso es que es complejo. Debo solucionar el problema definitivamente. Por lo tanto, si ustedes han seleccionado ya sus niveles de investigación, esta imagen ya les da una idea en qué tipo de investigación están trabajando. Si es observacional o si es experimental. La segunda clasificación. La siguiente clasificación es por la planificación de mediciones. Planificación significa cómo. ¿Cómo mediré? Hay dos posibilidades. Puede ser retrospectivo, cuando mis mediciones son no planeadas, o sea, me los copio todos. Están copiadas, voy a poner. O cuando son prospectivas, cuando mis mediciones son planeadas, con otras palabras, son propias. ¿Cuál es la diferencia? De copiadas a veces se malinterpreta. No es plagio, no es el término plagio. Puede ser, por ejemplo, yo voy a revisar la calidad de expedientes técnicos de una entidad, ¿sí? ¿Y de cuántos años? Desde el año 2018 voy a revisar. 2018, 2019, hasta el año 2022. ¿Qué ha pasado? Que en cada año había un supervisor diferente, obviamente. A veces son los mismos, que ya hizo una ficha de evaluación. Yo no sé cómo lo hizo, pero yo tengo resultados. Por lo tanto, yo uso esos resultados y evalúo la calidad de los expedientes de algo que alguien ya midió. Algo que ya hay. Esta ficha, por ejemplo, es una ficha que utilizó el Estado, utilizó la entidad, lo aprobaron con resolución, qué sé yo. Así, algo hicieron para aprobar la ficha, porque la ficha está autorizada y aprobada. Yo en base a esta ficha voy a decir qué tan buenos serán los proyectos en estos años. ¿Qué estoy haciendo? ¿Me estoy copiando? Sí, los resultados, ¿no? Por ejemplo, esto también se puede trabajar cuando yo digo recolectar datos hidrológicos de años anteriores, ¿no? ¿Qué cosa es la investigación prospectiva? Es que yo voy a encontrar estos archivos, lo cual es muy difícil, porque por eso es que hice retrospectivo, pero los voy a encontrar y yo mismo voy a medir con mi propia ficha y con mi propio criterio, porque en el caso anterior, yo no sé qué hicieron pues para medir. No sé si lo han hecho, a veces lo han podido hacer por ahí porque, bueno, no le caía el residente, o ha sido una gestión anterior, una gestión, porque a veces las gestiones, pues, siempre tratan de buscar lo malo en la gestión anterior. Capaz ha tenido una animadversión para decir que, bueno, de alguna manera hay que encontrarle defectos. O al revés, como eres de la gestión, trata de que no haya defectos. Entonces todos han salido bien, o todos han salido mal. No sé, pero cuando es mi propia medición, yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer con mis propias herramientas. ¿Sí?
Por ejemplo, cuando hablamos de recolectar datos hidrológicos, yo los voy a medir. La cantidad de horas de sol, la cantidad de precipitación, me voy a parar ahí un par de días y medir. Cuando hacemos la medición, por ejemplo, del flujo vehicular, cuando hacemos estudios viales, ¿no? El famoso caudal de vehicular, se le dice también, o la cantidad de tráfico que hay en una vía. Cuando hacen un estudio de sonido, contaminación audio, puede ser auditiva. Yo agarro mi equipo y me paro ahí 2, 3 días pues, haciendo la medición. Pero ¿qué pasa si esto lo hacen constantemente en el municipio o el gobierno regional donde estoy? Ya lo han hecho como parte de un control, yo simplemente tomo esos datos y en base a eso hago tesis. Una consideración, no los puedo combinar. Ese es un criterio, puede ser el criterio exhaustivo. No se combina. ¿Qué significa esto? A esto se le llama sesgo de información. Esto no se hace. Alguien podría decir, a ver, ingeniero, yo tengo ya fichas de evaluación de los años 2018, 2019, 2020. El año 2021 y 2022 yo lo voy a hacer propio. Pero como quiero que mi tesis sea más grande, voy a copiarme los anteriores años. O sea, una parte va a ser copia y una parte va a ser propia. Esto se llama sesgo. No puedo hacer esto. Porque acuérdense del criterio. Cuando hablamos del criterio era que... Está bien, esa ruta. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere cuando yo hablo de exhaustivo del estudio. Veamos la teoría. Dice, según la planificación de mediciones, una investigación prospectiva se caracteriza por utilizar datos que provienen de mediciones realizadas a propósito de la investigación. O sea, son datos míos. A eso se le llama datos primarios. Cuando yo hago mis propias mediciones, se le llama datos primarios. Por lo tanto, algunos otros autores, en vez de decirle estudio prospectivo, le dicen estudios de investigación con información primaria. En su contraparte, el retrospectivo son datos secundarios, y los datos secundarios no se suelen utilizar. No se recomienda, pero si ya no tengo otra opción, los tendría que utilizar. Una investigación retrospectiva, un estudio retrospectivo, utiliza datos que se obtienen de registros preexistentes, datos que provienen de mediciones en donde el investigador no tuvo participación, o sea, yo no sé qué pasó, y que yo voy a usarlo para mis estudios. Generalmente esto ocurre, por ejemplo, con estudios clínicos. Cuando hago estudio de la famosa historia clínica, ¿no? Todo paciente tiene una historia clínica. Y si yo quisiera hacer un estudio, por ejemplo, para ver cuántos niños se enfermaron con COVID, para ver cuántos niños nacieron con un peso menor al que está establecido, para ver si están desnutridos, verifico las historias clínicas y ahí están toda la información que necesito. En ingeniería eso es muy raro, porque casi nunca nadie va a medir lo que yo quiero estudiar a futuro, es difícil, porque las mediciones no se hacen en forma cíclica, se hacen en formas muy variables, a veces se hacen cada un año, cada medio año, hasta incluso cada 2 años, no hay un seguimiento, porque en realidad nadie está pensando en investigar, pero por ahí a mí se me ocurre hacer una investigación pues, de cómo estaban los proyectos en ese momento. Si nosotros dividimos nuestra pirámide de los tipos de investigación, podemos notar que tanto las investigaciones exploratorias, descriptivas, relacionales, explicativas pueden ser retrospectivas o prospectivas. Pero las predictivas y las aplicativas siempre van a ser prospectivas, o sea, propias. No me puedo copiar. Por lo tanto, si alguien está pensando trabajar a nivel aplicativo con datos, no funciona. Si alguien está pensando predecir con datos, no funciona. Pero sí puedo determinar causas y efectos. Siguiente tipo, tercer tipo de investigación. Son 2 clasificaciones en realidad, 2 criterios. Según el periodo temporal, le dicen algunos, o según el número de mediciones, le dicen otros. Entonces tenemos el periodo temporal en que se realice el estudio, o el número de mediciones de la variable de estudio. Pueden ser
transversales o longitudinales. Transversales es una sola medición en un solo momento concreto, prácticamente todas las tesis de pregrado. ¿Por qué? Por el tiempo. Porque a nosotros nos dan 2 años para ejecutar nuestra tesis como máximo, ¿no? Algunas universidades 1 año. No puedo hacer investigaciones longitudinales, pero los estudios sociales sí requieren investigación longitudinal. Por ejemplo, una investigación exploratoria en ingeniería requiere una investigación longitudinal. Pero a veces nos gana el tiempo del proyecto de tesis, ¿no? Porque una investigación longitudinal es con más de una medición en más de un momento, a lo largo de un periodo concreto. Este es un solo momento y este es a lo largo de un periodo. Les hago una pregunta rápida. Yo tengo resistencia del concreto a 7 días, 10, 15, 25, 20 o 28 días. A veces solamente a 7, a 15 y a 28. ¿No? A veces solo se dan 3 mediciones. A 7, a 15 y a 28 días. O sea, un mes. Más o menos un mes. Es la misma briqueta, obviamente no puedo romper la misma. Si hago una medición, 1, 2, 3, 4, 5. Hago 5 testigos. Elaborados con los mismos criterios. Ahí tengo que tener mucho cuidado porque si son los mismos criterios, es difícil. No voy a poder hacerlo exactamente igual porque hasta el contenido tiene que ser igual. Sería cuasi experimental, no experimental, ¿no? El experimental podría ser ya de pequeños dados. A veces hacemos daditos de concreto o varillas de acero. O sea, ahí podría ser. No tengo el control de todas las variables. Además, en todo este tiempo puede variar. Y cada una voy rompiéndolo en cada periodo y lo que voy a obtener es una curva de resistencia. Una curva de resistencia del concreto. Donde al día 28 ya se hace constante más o menos. Y aquí hay un mínimo. Cuando yo hago una tesis de aditivos, ¿qué es lo que verifico? Que esta curva se reduzca, que sea más rápida y más resistente. Nada más que eso es lo que hago con aditivos. Pregunta, ¿este tipo de estudio es experimental? Digo, experimental transversal o es longitudinal este experimento? ¿Qué me dice? A ver, usen el chat. Algunos deben tener este caso. Dice que es transversal. A los que les ha tocado más o menos ese tipo de estudio. A ver, ¿será longitudinal o será transversal? Porque estoy viéndolo en un periodo de tiempo. Y estoy viéndolo, estoy viendo el estudio. Sí, ya van 2, está bien. Como estamos en mayoría y solo hay 2. Sí, para el resto, este estudio es transversal, no es longitudinal. Y alguien dirá, pero ingeniero, ¿por qué? Si está haciendo, usted dijo que es en función del tiempo. Sí, pues es que el tiempo no puede ser tan corto, pues el tiempo es años, no es decir que una tesis no alcanzaría. ¿Qué tendría que hacer para que sea longitudinal? Hacer esto en el mes de enero, en febrero, en marzo, y quizás hasta junio. ¿Por qué? Porque en enero estamos más o menos en verano, época de lluvia en los Andes, ¿no? Y en junio estamos en época de invierno, o sea, las famosas heladas. ¿Podría afectar eso a la resistencia? Pues claro, puede. Yo quiero verificar eso. A veces nos saltamos, pasamos de enero a marzo, solsticios, equinoccios, a junio, de junio pasamos a septiembre, de septiembre pasamos a veces enero o diciembre, ¿no? Y en cada caso voy trabajando. Por ejemplo, ¿cuándo voy a hacer este tipo de estudio? Escuché, sí, una propuesta de las famosas casitas calientes. Las casitas calientes, si tú quieres verificar que existe confort, no lo puedes hacer pues en enero, ¿no? O en febrero, o en un solo mes, o en un solo momento. Por ejemplo, los que hacen estudio vial, no pueden sacar la cantidad de tránsito vehicular en un solo día de conteo. Tendrá que sacar un conteo de lunes a viernes.
inclusive por fechas. Por ejemplo, una cosa es que haya conteo vehicular en época de Candelaria, otra cosa muy diferente es en época de Navidad, otra cosa muy diferente es en época, por ejemplo, agosto, septiembre, aniversario de un lugar. Entonces, en el caso de las casitas calientes, pues tendría que chequear la temperatura interna y externa mínimamente en invierno, mínimamente en primavera, o quizás también para complementarlo en otoño y en verano, porque la pendiente con la que llega la luz del sol es diferente, ¿no? No puedo hacerlo en un mes, en qué conclusiones sacaría en un mes o en otro, teniendo en cuenta que ahora el clima es muy variable, unos años son más lluviosos que otros. Requiere estudios más largos, pero mínimamente, al menos en 2 estaciones. Eso ya me pone a pensar de que mi trabajo tendría que ser longitudinal, pero vamos a ver esto también ahorita, voy a pasar rápido, pero para que sea longitudinal, yo tendría que subir de nivel, ¿sí? Porque aquí vemos que las longitudinales tienen que ser aplicativas o predictivas. Pero veamos el concepto primero. ¿Qué cosa es un estudio transversal? Los estudios transversales generalmente son observacionales. O sea, si mi trabajo era observacional, acuérdense que ya les había definido en área positiva anterior que las observacionales son los primeros 4 niveles, 3, 4 niveles, sí o sí tienen que ser transversales. Tienen que cumplirse ese requisito. Los estudios pueden ser experimentales, sí pueden. O sea, no está obligatorio, pero pueden ser experimentales. Las variables de estudio nos permiten clasificar a nuestra investigación, por ello es importante identificarlo. ¿Esto qué significa? Que cuando yo tengo una variable, yo puedo clasificarlo dentro de un grupo de investigación, porque esta variable tiene que ser fácil de identificar, porque lo voy a hacer en un solo momento. Es rápido la identificación. Cuando mi variable no puedo identificarlo en forma rápida, tengo que hacerlo en varios momentos. Estos tipos de investigación se centran en la comparación de determinadas características. Cuando yo quiero comparar una muestra con respecto a otra, en un solo momento. O situaciones de diferentes sujetos en un momento concreto. Estoy en una línea de tiempo, aquí, quiero ver qué está pasando. Que se supone que si alguien hace una tesis en el año 2019, cuando yo la haga en el 2023, es diferente. ¿Por qué? Por la variable tiempo. ¿Cierto? Entonces una tesis, a veces decimos, nos estamos copiando. Hemos agarrado una tesis que han hecho hace 3 años, no quiero repetir. Estás copiándote. No, el hecho que el tiempo haya pasado ya la hace diferente. Peor si el contexto cambió, tal vez en otra zona. Simplemente estoy reforzando los posibles resultados que están generando. Y una investigación longitudinal, algunos autores le llaman horizontal, no siempre se dice longitudinal, son más sencillos siempre que requiera más tiempo, que son muy fáciles de hacer, solo que el tiempo es el problema. Hay que hacer 2 mediciones, dice, en algunos casos, el famoso ex post. ¿Qué pasó antes? Ex. ¿Qué pasó después? Post. Por ejemplo, yo hago una medición sin método para planificación de gestión de obras. Yo hago medición de los contaminantes ambientales en este momento, cómo están, y después de haber hecho una implementación de una mejora, por ahí puedo hacer una eliminación de fuentes contaminantes, aplicación de metodologías o estrategias en obra para mejorar la calidad, eh, cursos de capacitación o charlas de capacitación a la población para que evite eliminar desechos, controles de charlas de seguridad en obra, y después verifico en qué medida se mejoró, ¿no? Pues ahí sí puede ser un trabajo horizontal también. Entre 2 mediciones puede haber una intervención experimental o con acontecimientos observacionales. Intervención es que yo modifico algo y acontecimientos es que yo veo qué está ocurriendo. Identifico la ocurrencia. La investigación longitudinal es un tipo de investigación que se caracteriza por realizar un seguimiento a la misma variable, al mismo sujeto, o procesos a largo plazo, en un periodo muy largo, pero que esté definido, por eso se llama concreto, no es aleatorio.
Permite ver la evolución de las características y las variables observadas. Generalmente son ensayos que se hacen en laboratorio para identificación de agentes químicos contaminantes. Por ejemplo, si lo que yo estoy tratando de ver es fallas estructurales a causa de sales, minerales, por causa de la humedad, qué sé yo, desprendimiento del tarrajeo por falta de adherencia, porque estoy haciendo, por ejemplo, la infiltración, he hecho un tarrajeo y después lo voy a poner en contacto con agua y voy a ver si funciona o no, si resiste o no, si el agua atraviesa este aditivo que puede ser un impermeabilizante, cosas como eso. Tengo que tener muy claro lo que tengo que trabajar. Cuarto tipo de investigación, según el número de variables. Este de aquí lo hemos visto antes, pero ahora lo vamos a considerar como un tipo también. Cuando yo tenga una sola variable, se le llama investigación descriptiva o de tipo descriptivo. No es, cuidado, nivel descriptivo. Aquí a veces se equivocan. No es esto. Una cosa es nivel y otra cosa es tipo, aunque el nombre sea lo mismo. Y cuando tengo dos o más variables es analítica. Eso es sencillo. Por ejemplo, una investigación descriptiva también se le dice que es una investigación univariada, porque solamente se analiza una variable, se analiza la variable de estudio, y eso está dentro de su enunciado. O sea, toda la investigación descriptiva también es de tipo descriptivo. ¿Qué se estudia? Frecuencia, prevalencia, descripción. Por ejemplo, la prevalencia de diabetes, la prevalencia de falla estructural, la prevalencia de daño estructural, la prevalencia de contaminantes, la frecuencia de fallas estructurales son investigaciones de tipo descriptivo. Y una analítica tiene dos o más variables. Y esto, al haber hecho los trabajos, nosotros ya sabemos cuáles son. Rapidísimo. Ya sabemos a partir de qué está. Ejemplo, factores de riesgo, factores relacionados. Si nosotros vemos nuestra pirámide, los dos primeros niveles son siempre investigaciones descriptivas, de tipo descriptivo, ese que es de nivel descriptivo, y todas las demás son de investigaciones analíticas. ¿No? Entonces, una tesis de pregrado puede ser descriptiva o puede ser analítica. Una tesis de posgrado siempre es analítica. Quinta clasificación o quinto tipo. Según la finalidad, le dicen unos autores, o según el tipo de conocimientos a obtener, que es el que se conoce más frecuentemente. Las investigaciones pueden ser puras o básicas, o aplicadas. Aplicada o aplicadas, lo mismo. Este error lo cometen prácticamente el 90% de tesistas cuando hacen su trabajo, ¿no? Dice, a ver, ingeniero, voy a comparar la eficacia de un aditivo, la eficacia de un descontaminante, voy a comparar dos muestras y voy a llevarlo al laboratorio, voy a aplicar teoría, voy a modificar la variable, voy a aplicar ensayos de laboratorio, por lo tanto mi investigación es aplicada, porque cuando le expliqué a mi asesor me dijo que es aplicada y pues yo le estoy haciendo caso. Una investigación aplicada no tiene esa característica. Una investigación aplicada es encontrar mecanismos o estrategias que permitan lograr un objetivo concreto, o sea, definir y solucionar algo definitivamente. Mientras que una investigación pura es que no se toma en cuenta si se va a aplicar o no, si se va a relacionar o no a otras realidades. Básicamente lo que yo voy a conocer es una forma más de hacer algo, conocimientos. El concepto parece un poco complejo. La investigación pura es el tipo de investigación que tiene como principal objetivo obtener conocimientos de diferente índole, sin tener en cuenta su aplicabilidad. Gracias al cuerpo de conocimientos extraídos de ella, pueden establecerse con otro tipo de investigación. Investigación básica, denominada también pura o fundamental, o sea, le dice investigación fundamental, pura o básica, busca el avance de la ciencia, progreso científico, acrecentar conocimientos, aprender qué está pasando en diferentes realidades, ¿no? Sin interesarse directamente por sus posibles aplicaciones porque podría variar en el o consecuencias.
es más formal y persigue las generalizaciones en vistas de desarrollo. Vean esto. En el caso de las investigaciones puras, el nombre se le da básica, investigación teórica, dogmática. Suelen ocurrir esas variabilidades al momento de mencionar, aunque dogmática es más para investigaciones exploratorias. Se caracteriza porque parte de un marco teórico, necesariamente, tiene base teórica y permanece en él, no se sale de ese marco teórico. O sea, no es empírico, es racional. Además, su finalidad radica en formular nuevas teorías, nuevas propuestas. Una investigación aplicada por su contraparte se trata de investigaciones donde se desea encontrar mecanismos, o sea, que funcionen, no que propongan, o estrategias que permitan lograr un objetivo. En otras palabras, solucionar algo. Como curar una enfermedad definitivamente, o en lo mayor posible. Una vacuna, por ejemplo, está en este nivel. Una vacuna no puede ser pura, ¿no? Se supone que ya se probó y se hacen a veces ensayos de laboratorio con los famosos ratones de laboratorio para ver cómo funciona. O conseguir un elemento o bien que pueda ser utilizado. Guarda íntima relación con la investigación básica, pues depende de los resultados de la investigación básica. Con resultados de investigación básica recién puedo hacer la aplicación. Ya, veámonos acá. Vamos a ver aquí. Ya, otros le llaman investigación práctica, otros le llaman investigación también tipo de investigación pura. Digo, a diferencia de la pura, lo que nosotros buscamos en investigación aplicada es la solución definitiva del problema. No está aquí, pero algunos a esto, bueno, en realidad a esto se le llama la famosa investigación tecnológica. Está ahí. Yo he visto o he escuchado incluso algunos trabajos donde cuando uno propone un equipo de laboratorio, dice, ah, ya, vas a aplicar tecnología. Entonces es tecnológica, es que nada tiene que ver. Es investigación aplicada. Aquí se va a ver más. Investigación fundamental e investigación acción, que son investigaciones que se refieren más a la solución de problemas y también al área más de metacognición, educación, ingeniería muy raro, pero sí se puede aplicar. Están relacionadas con investigaciones aplicadas. Una investigación fundamental es una muestra de sujetos y obtenemos conclusiones definitivas. Una investigación acción se centra en generar cambios en la realidad. Eso significa aplicar, ¿no? Pero aquí se va a entender más. El concepto a veces es un poco diverso para este tipo de investigaciones. Diverso en el sentido de que nos dan diferentes interpretaciones de qué es una investigación aplicada, qué es una investigación pura, pero esta imagen nos va a dejar muy claro a qué se refiere investigación pura y a qué se refiere investigación aplicada. Todas las investigaciones que están por debajo del nivel aplicativo son investigaciones puras o básicas, sí o sí, no hay excepciones. Solo la investigación final, que es la investigación donde soluciona el problema, es una investigación aplicada. Aunque el concepto en algunos casos nos hace dudar, ¿no? Por eso es que esto es muy variable. Otros me dicen, he leído a Hernández Sampieri y Hernández Sampieri me ha dicho que es más o menos la causa y el efecto y decisiones que se han determinado causas definitivamente. Entonces yo pienso que en investigación como es explicativa debe ser aplicada. Esto es clarísimo. Nunca se olviden porque sí van a usarlo siempre. Una investigación pura es exploratoria, descriptiva, relacional, explicativa y predictiva. ¿Cuál es el objetivo general de un estudio entonces? Primero, cuando hablamos de investigación pura, necesitamos conocer algo. Por eso es que hacemos experimentos, ¿no? Aquí es donde hacemos experimentos, briquetas, colocamos aditivos, manipulamos la variable, vemos si resiste o no, le ponemos escalas en porcentaje, 5%, 10%, 15%. Una vez que ya tenga resultados, recién mejoro. Por eso es que es aplicada. Por eso es que aquí también está la opción de calidad, ¿no? Yo tengo mi equipo, ya probé
que mi equipo nuevo de laboratorio saca resistencia de concreto o resistencia de suelo, y como ya sé que saca la resistencia del suelo, entonces simplemente voy a verificar en comparación a un equipo estandarizado qué tan efectivo es. Según la naturaleza de la información. La sexta clasificación. Se recoge para responder el problema de investigación. Otros le dicen según los datos a emplear. Es el más común, según los datos. Pero lo correcto es decir, según la naturaleza de la información. Pueden ser cualitativos o cuantitativos. Este es el que más se conoce y el que casi todos trabajan. Una investigación cualitativa son datos que no pueden ser medibles, son características, básicamente características. Y una investigación cuantitativa, pues son procedimientos basados en función a medición, laboratorio, sistema internacional, medición. Cualquier medición que tenga comunidad de medidas sistema internacional es cuantitativa. Números, en otras palabras, ¿no? La cualitativa, bueno, sirve para obtener datos que no puedan cuantificarse. No voy a ahondar mucho en este concepto, porque creo que el concepto ya quedó claro. Busca una característica de algo que no puede ser medido, es un fenómeno que ocurre por primera vez, al que no le encuentro todavía la razón, y la idea de la investigación es encontrarle la razón. Mientras que una cuantitativa, investigaciones cuantitativas, ¿qué tipos hay? Investigación-acción, investigación participativa, estudio de casos. Este es el más común, etnografía, estudio etnográfico. Y una investigación cuantitativa es la que sí puedo medir, se basa en mediciones puntuales, medibles, y obviamente cuando tengo mediciones, necesito contrastar hipótesis. Y ya hicimos esto de las hipótesis y las técnicas que hay para medir hipótesis, ¿no? Estadística. Básicamente está referido a leyes generales de la naturaleza que se van a cumplir y necesita mucha objetividad. Dice, se emplea análisis estadístico. Sí, necesariamente. Tipos de investigación cuantitativa. Todos los diseños experimentales son cuantitativos, porque voy a comparar muestras, ¿no? Puedo hacer encuestas sociales, operacionalizarlas, y puedo hacer estudios cuantitativos con datos secundarios también, cuando los he copiado, pero que tengan validez. Sí se puede hacer. Esto sí es fácil de identificar. La investigación exploratoria y parte de la investigación definitiva, porque no toda, una partecita pequeña puede ser cuantitativa. O sea, que hay hipótesis aquí, sí hay hipótesis, ¿no? Es cuantitativo. Pero todo lo demás es cualitativo. Ahora vamos a ver en base a esto la ficha de trabajo. ¿Cómo hacer la redacción? A ver, déjenme por favor compartir la hoja de trabajo. La número 18 ya está, me parece que debe estar en la virtual. Hay que verificarlo. ¿De qué trata la ficha de trabajo? Para elaborar la ficha de trabajo, en realidad lo que vamos a hacer es proceder a la redacción científica en parte. Vamos a trabajar redacción científica. Y esta redacción científica es la que yo voy a utilizar en mi proyecto. A ver. Dice, existen dos condiciones o principios que debe reunir cualquier propuesta que pretenda dividir operativamente a los estudios y que realmente ayude al desarrollo de un propósito investigativo. Estas dos condiciones son exhaustivo y excluyente. Además, se debe cumplir el criterio de parsimonia. O sea, deben ser dos, ¿no?
Eso hay que tomar en cuenta. Ese criterio es necesario tomarlo en cuenta debido a que, como hemos mencionado, cuando yo trabajo un proyecto de investigación, eh, tiene que redactarse lo que es metodología, lo que es tipo de investigación, y lo que es el enfoque, que es lo que vamos a necesitar. ¿Qué hago en esta ficha de trabajo? A ver. Lo que van a hacer es llenar esta ficha. Esta ficha nos va a ayudar a redactar la parte metodológica. ¿Y cómo lo va a hacer? Va a ser de la siguiente forma. Aquí voy a colocar la metodología que hemos visto y aquí está colocado ya el tipo de investigación. Por ejemplo, lo que ustedes van a hacer es agarrar el tipo de investigación, que está acá, y van a empezar a pensar en su propio proyecto. Van a decir, a ver, mi proyecto, según la intervención del investigador, ¿qué es? Según la intervención del investigador puede ser, tiene dos alternativas, dijimos, la intervención puede ser observacional o puede ser experimental. Observacional es cuando yo solamente no voy a intervenir, solo voy a ver. Y experimental es cuando voy a modificar la variable, ¿no? Pues acá sí me digo, mi trabajo es experimental. Listo, nada más eso. Puede tener tres enfoques diferentes. Puede ser experimental, cuasi experimental o no experimental. A eso se le llama diseño de investigación. Y eso se le llama enfoque, ¿ya? Esto no se hace en el perfil. En el perfil no me pide esto. Esto es más para el proyecto de texto, ¿ya? Siguiente tipo. Según la planificación de las mediciones. Según la planificación de las mediciones, tenía dos posibilidades. Eran retrospectivas o eran prospectivas. Retrospectivas era que yo iba a copiar todos los datos de unas investigaciones previas. Y prospectivas era que yo iba a planificar mis mediciones, por lo tanto yo las iba a hacer. En mi caso sería prospectivas. Esto de acá lo tienen que meditar. No es simplemente decir me pongo uno de ellos al azar, ¿no? Tiene que meditarse, tiene que pensar cómo es que lo estoy haciendo. Siguiente clasificación. Según el periodo temporal y el número de mediciones de la variable. Según el periodo temporal teníamos dos posibilidades. También se le decía transversal, que iba a ser en un solo momento, una sola medición, en un momento concreto, o longitudinal, que implica que yo voy a medir a lo largo del tiempo. En mi caso sería transversal. Transversal. Según el número de variables por analizar. Según el número de variables por analizar. Había dos posibilidades. Si yo tenía una sola variable, o era univariado, era descriptiva, ¿no? Pero acá ya dice que es experimental. Entonces hay que tener sentido común también en esto. Voy a ponerle una marca. No puedo contradecir lo que ya puse. Esto y esto tienen relación. Entonces, según el número de variables, si mi trabajo era descriptivo, o una sola variable, pues esto no puede ser experimental, tendría que ser observacional. No puedo contradecirlo. Así que en mi caso sería analítico. Porque la otra opción es con dos o más variables. Siguiente clasificación. Según su finalidad y el tipo de conocimiento a obtener. Según la finalidad y el tipo de conocimiento a obtener. A ver. Cuando habíamos visto los tipos de investigación, a esta finalidad o conocimientos a obtener, lo hemos entendido también con investigaciones puras o básicas, que es la que generaba la teoría, y investigaciones aplicadas, ¿no? Puras y básicas eran todos prácticamente los primeros niveles de investigación,
de investigación aplicada era la última. En mi caso siempre va a ser una. Puedo ponerle o básica. Pura o básica también se le decía investigación teórica, investigación dogmática, ¿no? Esa era la otra consideración. Entonces yo obviamente no creo que tenga investigación aplicada, creo que no he visto ninguna investigación aplicada. Según la naturaleza de la información. Según la naturaleza de la información, también se le llama según los tipos de datos a utilizar, casi siempre, en nuestro caso va a ser cuantitativo. No voy a trabajar en investigaciones cualitativas, pero sí puedo hacer investigación cualitativa en ingeniería. El único problema es que esto depende mucho también de los jurados. Muy raras veces un jurado de tesis tiene conocimiento de investigación exploratoria o en este caso analítica. Muy raro. Ese es un punto en contra. ¿Por qué es un punto en contra? Porque no podría entender mi trabajo, pero no implica que sea una limitante. Sí puedo hacer investigación cualitativa, pero requiero un asesor que también trabaje en ese sentido. Ahora, en el caso cuantitativo, esto también se le conoce como enfoque, ¿no? Así como es un tipo, también es un enfoque. Por lo tanto, acá, en la primera parte, en la metodología, le ponemos cuantitativo como tipo, y en el borrador de tesis ya lo ponemos como parte de un enfoque, lo vamos a llevar fuera. No puedo ponerle al mismo tiempo tipo y enfoque, no. Suele ser mejor enfoque. ¿Qué más vamos a trabajar? Vamos a trabajar la línea de investigación. Ustedes ya tienen una línea de investigación. Era lo positivo de un problema. ¿No? Lo positivo de un problema también lo conocíamos como línea de investigación. Y todos ustedes ya han detectado su línea de investigación. Al haber identificado su línea de investigación, pues esta línea de investigación tenía relación con el problema. Acuérdense que cuando yo identifiqué el problema de investigación, generalmente el problema era algo negativo, ¿no? Generalmente el problema trataba de buscar un fenómeno que era muy curioso, nuevo, novedoso, y que en la mayor parte de los casos implicaba una consideración negativa. Y cuando yo trabajaba mi línea de investigación, pues lo que yo hacía era positivizarlo, porque la línea de investigación no puede ser negativo, a excepción de ciertos casos en los que sí se mantiene el valor negativo, ya que si yo lo transformo en positivo, distorsiono completamente el problema, o lo vuelvo una utopía, lo vuelvo muy extenso, lo vuelvo muy grande. ¿Qué más tengo? Tengo el nivel de investigación. Ustedes ya tienen su nivel. Para poder agilizar este taller, de paso que voy explicando, si alguien me pudiera poner su línea de investigación, por favor, cosa que lo usamos como ejemplo. Y en el caso del nivel de investigación, pues obviamente va desde el descriptivo hasta el aplicativo. Eso ya está definido, que obviamente tiene que tener relación también con esta tabla. Para continuar esto, lo que les voy a poner es lo siguiente. Mientras que alguno se anime, por favor, a colocar su línea de investigación, que lo voy a usar en este ejemplo. Yo voy a utilizar la redacción metodológica. Lo primero que voy a redactar es la línea de investigación. Mucho después les voy a explicar dónde va. Pero generalmente la línea de investigación va en la justificación, otros lo colocan también en la parte del resumen. Ahí debo definir bien cuál es mi línea de investigación. Pero es más relacionado al borrador de tesis. Casi en el proyecto no. Como parte del planteamiento del problema solemos poner nuestra línea de investigación. Pero ¿cómo se redacta? Esa sería la pregunta. ¿Cómo redacto mi línea de investigación? Pues lo redacto de esta manera. Para continuar, por favor, si alguien de los que están presentes pudiera escribir o si no dictarme su línea de investigación para poderlo considerar. No sé si alguien me ha respondido. Si no, yo pongo una línea al azar.
Acá, alguien ya me puso. Voy a copiar esta línea de investigación de unos compañeros. Y lo voy a pegar. Para que vean que en todos los casos va a funcionar. Este es solo un ejemplo, ¿no? Yo lo voy a copiar así. Ya. ¿Cómo vamos a hacer esto? Lo único que tenemos que hacer es lo siguiente. En esta sección copian su línea de investigación. Yo también lo voy a poner en la parte de arriba. Voy a verificar. Dice, adherencia del mortero en superficies de concreto en reservorios de agua o para reservorios de agua. Muy bien, no hay problema. Como esta es una redacción científica, por ejemplo, acá hay que evitar esto, ¿no? Aquí dice en y aquí dice en. Adherencia del mortero en superficies de concreto para, sería lo mejor. Vamos a corregir esto. Para. Ahora sí. A veces en una misma redacción, no es lo correcto. No se divide. Una vez que han hecho esto, lo único que tienen que hacer es copiarse esto, porque esto ya está en un taller anterior. ¿Bien? Están las 3 celdas. Ojo, esto no lo van a poner como aparece aquí en su proyecto. ¿Eh? Es una estrategia. Voy a poner más abajo. Voy a pegar. Y le voy a pegar. Y le voy a dar un poco de coherencia. A ver. Mi coherencia es diferente, lo voy a dar así. Ni siquiera necesito darle más. Y voy a leer todo. Cuando me pidan que describa mi línea de investigación, lo que voy a hacer es lo siguiente. Hago este ejercicio y digo, la presente investigación, porque estoy hablando de mi tesis, está encaminada en la línea de investigación adherencia del mortero. Puedo colocarlo entre comillas. ¿No? Adherencia del mortero en superficies de concreto para reservorios de agua. Coma, la que además está relacionada con el problema de estudio, aspectos que se pueden solucionar, que se desean solucionar como parte del camino de acceso. Aquí pueden colocar, si desean, su estudio, o sea, el planteamiento del problema. Pueden poner el problema. Si desean. No es obligatorio, pero si desean, lo pueden poner. ¿No? Y ya está redactado mi línea de investigación. Para eso sirve esto. ¿Pueden mejorar la redacción? Claro que sí. No es estricto. Pueden cambiar esto, pueden mejorarlo, pero ya les da una idea preliminar de cómo debe redactarse, ¿no? Esto es parte de la redacción científica. ¿Qué otra cosa nos ayuda a hacer este formato? El nivel de investigación. Para el nivel de investigación tengo que copiar nivel. Esto de aquí, a ver, voy a poner cualquier nivel porque nadie me ha compartido su nivel. Sí. Línea de investigación, ojo, la línea de investigación no debe llevar ubicación geográfica, la línea de investigación no debe llevar año, ¿no? Vamos a ponerle explicativo, explicativo, sí. Puede ser cualquiera, simplemente lo voy a copiar y lo pego acá. Listo. ¿Qué hago? Copio todo esto, es tan simple como es, control C, control V. ¿No? Y leo para ver si hay coherencia, porque siempre quiero ver coherencia. Además, porque es una segunda parte cuando hablo del nivel de investigación, según el nivel de profundización del objeto de estudio, en el objeto de estudio es de nivel explicativo, yo podría poner el presente trabajo, y podría poner, ¿sí? Ahí puedo poner mi título, mi línea, título, línea, el problema, no, si no lo dejan como está. Es de nivel explicativo, que serán las pautas a utilizar en el diseño metodológico e intención analítica del estudio. Aspectos que se abordarán para analizar los datos. Ya está redactado, ¿no? Yo, nuevamente, puedo cambiar, puedo poner algunos detalles mucho más específicos de mi trabajo, pero ya en redacción ya está. Tercero, tipo de investigación. Aquí sí.
Vean, acá tengo que colocar lo que he escrito en el taller de hoy día. Esto que está acá. Lo único que tienen que hacer es esto. Copian así. Ojo, esto yo ya lo he pensado. En este momento no lo voy a pensar, yo simplemente voy a actuar, copiar. Como les decía, ciencia es esto, ¿no? Actuar directamente, ya no voy a pensar nada, porque esto ya lo medité, esto ya lo reviso uno por uno, han visto que haya coherencia, etcétera, etcétera. Simplemente le pongo copiar, regreso a esta tabla número 3, y aquí le pongo pegar. Pum, listo. Una vez que pegué, lo voy a corregir, porque como estaba en celdas, lo he pegado como texto, pues aquí corregir algunas cositas, hay unos errores ahí de cuando pasa de celda a celda, y le voy a borrar eso. ¿Está? Listo. Ah, y falta esta, ¿no? Listo. Todo lo voy a poner en minúsculas, por ahí se me fue, con todo en minúsculas, y simplemente selecciono estas dos, control C, y leo. A ver qué dice. Aquí también hay un error. ¿Ven? Es un error de la celda. Simplemente estoy borrando. Voy a leer cómo debía redactarse. La propuesta o la presente propuesta, pues yo puedo poner eso también, ¿sí? Presente propuesta o el presente estudio, si alguien lo quiere cambiar, del desarrollo investigativo, considerando las condiciones de exhaustivo, excluyente y parsimonia. Siempre tengo que tener las consideraciones de cómo se clasifican la investigación, o en este caso los tipos de investigación, porque en base a ese criterio estoy clasificando. Hace que la presente investigación sea de tipo experimental, según la intervención del investigador, coma, prospectiva, según la, sería prospectiva, digo, eso, según la planificación de las mediciones, coma, transversal, según el periodo temporal y el número de mediciones de la variable de estudio, coma, analítico, según el número de variables por analizar, coma, pura o básica, según su finalidad y el tipo de conocimientos a obtener. Además, podemos poner OI cuantitativo según la naturaleza de la información del tipo y el tipo de datos. ¿Se dan cuenta? Ya está redactado la metodología. Esta redacción está hecho en términos científicos complejos, ¿ya? Y al ser un término científico complejo, cuando está así, es difícil de entenderlo si no sé metodología. Yo considero que ustedes con el taller de hoy ya entienden de qué trata esto. Y esa es la forma correcta, ¿no? A veces cuando yo les digo, pónganme tu tipo de investigación, acá ponen investigación será aplicada, porque voy a aplicar, conocimientos voy a aplicar, teoría voy a aplicar, y así pueden todo aplicar, aplicar y explicar. No, pues que no es la única, son varios. El trabajo de tesis puede caber en varios tipos de investigación al mismo tiempo. Y hay que estar preparados para poder desarrollar eso. A eso se refiere redacción científica. Bueno, una parte de la redacción científica. Si esto tú le das al jurado de tesis y el jurado de tesis lo lee, les aseguro que si un jurado de tesis no tiene conocimientos suficientes en metodología de investigación, va a mirar esto y se va a marear un poco. Esa es la intención también, ¿no? Así como que despistarlo un poco. Bueno, despistarlo en el sentido bueno, porque no es que lo estoy exagerando, estoy haciendo lo que es lo correcto, solo que en términos de investigación concretas y correctas. Siguiente, itinerario. Voy a pasar a la siguiente página. En el itinerario, lo que yo voy a poner es mi problema. Voy a copiarme de acá arriba. Ya estaba la línea. Y lo voy a transformar en problema, pues voy a retroceder. No lo voy a inventar porque en realidad no sé si se acerca al problema que planteó su compadre. Planteó adherencia en el morteo en superficie de concreto. Yo posiblemente yo podría decir falta de, o deficiente, quizás, ¿no? Deficiente. A ver, si le pongo algo negativo, deficiente adherencia del mortero en superficie de concreto para resolver, coincide, está bien. Está bien la línea, y probablemente, porque no hay que conversar con su compañero que planteó esto, probablemente el problema sea ese, ¿no? Probablemente. Lo que tienen que hacer es itinerario. Copian esto que está acá, control C,
Lo pegan. Bueno, yo lo estoy pegando para que ustedes lo lean, porque en realidad eso se hace después, lo dejan como está, porque nosotros no ponemos tablas, sino redacción. Y dice, las estrategias para solucionar el problema, lo puedo poner entre comillas, son las siguientes. O sea, solo sirve para eso, ¿no? ¿Qué coloco acá? ¿Se acuerdan que yo en el taller, cuando hicimos objetivos operacionales, les había pedido que llenen una ficha de itinerario? ¿Sí? En el taller de objetivos les había pedido que llenen una ficha de itinerario donde me explicaban ustedes qué cosa iban a hacer, ¿no? Y posiblemente alguien me iba a decir, a ver, mi primer itinerario es recolectar datos. Recolectar. Primero iba a recolectar datos. Ya está. ¿Qué iba a hacer después de recolectar datos? Iba a hacer ensayos de laboratorio. Ensayos de laboratorio. ¿Qué iba a hacer luego de los ensayos de laboratorio? Iba a evaluar resultados. ¿Qué iba a hacer luego de la evaluación de resultados? Bueno, iba a analizar los resultados. Y finalmente iba a contrastar. ¿Para qué servía ese itinerario de servicio en ese momento? Era para identificar mis objetivos operacionales. No todos iban a ser objetivos, ¿cierto? Algunos iban a ser objetivos. Y les dije, guarden, porque lo van a usar después. Ah, este es el momento de utilizarlo, ¿ya? Pero esto de acá no está bien. Esto es, digamos, algo muy concreto y muy simple que yo estoy utilizando. Yo podría, por ejemplo, en el caso de esto, lo que voy a hacer es extenderlo. A ver, recolectar datos, ¿qué podría decir? Recolección de datos referentes a la calidad de los materiales, según, voy a escribirlo, recolección de datos referentes a la calidad de materiales, según el Reglamento Nacional de Edificaciones en viviendas periféricas. ¿No? Recolección de datos referentes a la calidad de materiales según el Reglamento de la ciudad. Bueno, no importa eso. ¿Qué acabo de hacer? Acabo de extender el itinerario en algo más concreto, más técnico, porque eso de acá es algo técnico. No tanto descriptivo, porque lo que les pedí en el itinerario es que ustedes me describan algo, ¿no? ¿Cómo sería en el caso de la aplicación del ensayo de laboratorio? Podría ser aplicación de estrategias metodológicas según criterios de la norma y los estándares del laboratorio para analizar los datos de campo, ¿no? Es lo mismo, puede ser aplicación de estrategias metodológicas o también estrategias de laboratorios, según criterios de la norma, según criterios del estándar, según criterios de, qué sé yo, de laboratorio para... Ah, estoy repitiendo. Para realizar o analizar datos de campo, datos de laboratorio, datos del suelo, datos de la muestra, que se, esto puede cambiar, ¿no? Puede ser campo, puede ser muestra, puede ser... Siempre en cuestiones técnicas. Evaluación de los resultados, ¿qué podría decir, por ejemplo? Podría decir, con el análisis de los resultados, obtendré una idea clara de la pertinencia del fenómeno. Fenómeno a analizar en base al estudio desarrollado. Bueno, ustedes ya lo pueden mejorar, porque en realidad esto en realidad no hay que hacer mucho debido a que esto es algo que ustedes ya han trabajado, ¿sí? En realidad ustedes ya tienen la idea de esto. Yo no lo estoy, digamos, inventando, sino lo estoy expandiendo, esa lista que se hizo en su momento. Y al expandir, lo que estamos haciendo es tratar de hablarlo en términos técnicos. Nada más que eso, o sea, transformar la lista descriptiva
en términos técnicos. Analizar resultados, utilizar métodos estadísticos, utilizar comparación de los resultados, para verificar si existe relación o no, cosas como esas, ¿no? Y contrastarlos, verificar si, tratemos de no usar muchos verbos, ¿ya? Verificar es un verbo. Verificación sería el itinerario, ¿no? Verificación, no verificar. Verificar es un verbo. Verificación de que los resultados obtenidos son semejantes a estudios desarrollados en la ciudad de Arequipa, en la ciudad de Lima, o estudios desarrollados en investigaciones semejantes, qué sé yo. Ahí hacemos el contraste. ¿Qué estamos trabajando? Un itinerario, y ese itinerario son también los pasos a seguir para solucionar el problema, porque ese era el objetivo específico, ¿no? O operacional, perdón. Ese era el objetivo, era el cómo voy a solucionar, pero ya no como objetivo. Aquí voy a ponerle una nota, no utilizar el verbo, cuidado. No, porque si utilizo un verbo, eso es un objetivo. Lo otro que podría hacer es copiarme mi objetivo específico, operacional, perdón, objetivo operacional, solo que mi objetivo tiene una estructura, tiene una variable, tiene un espacio, tiene un tiempo, tiene un objeto de estudio, y yo podría agarrar eso y tratar de transformarlo y redactarlo de una forma más extensa y técnica. A veces, en este caso, no necesito respetar esa estructura, no tiene que ir en esa estructura, pero me podría dar alguna idea, pero yo prefiero que ustedes vayan al itinerario, porque en el itinerario que hicimos previamente a identificar las variables, se había considerado algunas ideas de las que ustedes han escrito para cuando se apruebe su tesis. Muchas de ellas no iba a ser parte de, por ejemplo, buscar bibliografías. Seguro que muchos pusieron buscar antecedentes, bibliografías, cosas como esa, ¿no? Bueno, en este caso ya no va a redacción. No van a poner redacción del borrador, redacción del texto, de la tesis, aprobación de los borradores. Eso no van a colocar. Eso no es parte. Pero sí, buscar bibliografía, fundamentar la teoría, cosas. Entonces, de eso trata esta hoja de trabajo. Pues ustedes una vez que lo llenen, ya van a tener, bueno, esto que he hecho yo, no es necesario que ustedes lo hagan, ¿ya? Porque esto es más cómo se va a leer después. Esto no es necesario, es cómo se va a leer después. Esto es lo que yo necesito. Aquí se vea mejor, ¿no? Esto es lo que yo necesito. En talleres posteriores, vamos a hacer este ejercicio. Simplemente vas a copiar y pegar y ya. Ni siquiera lo vamos a pensar. Simplemente vamos a llenar toda nuestros requisitos, porque acuérdense que dentro de las estrategias, de los manuales, de las guías para elaborar el proyecto de tesis, nos pide una parte metodológica. Entonces ya ahí ni lo vamos a pensar, simplemente vamos a revisar estas fichas y copiar, lo que sea necesario. Muy bien, entonces lo que les voy a pedir es que desarrollen este taller, lo tienen que analizar. En el aula virtual ya están todos los materiales, y en base a eso pueden ustedes también hacerlo en forma adecuada, siempre pensando en propios trabajos de investigación.